For NBC News, the star anchor's departure is an enormous loss. Lauer has been the face of the network during pivotal news events. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy haremos un recuento de los momentos más infames en las que periodistas, reporteros, expertos y presentadores de noticias vieron cómo sus carreras se esfumaban debido a un escándalo. Fox News Channel moving on with one less factor on its network. Bill O'Reilly was fired yesterday. Número 30. Ángel Cárdenas. En el 2019, Good Day Sacramento visitó el Salón Internacional del Automóvil de Sacramento para mostrar el evento automovilístico en el Cal Expo con la ayuda de Cárdenas. This weekend you can come out and find about 562 cars. Now, I don't know. 563, Angel, 563. El segmento comenzó con bastante normalidad, pero en cuanto el reportero admitió que estaba improvisando, todo terminó mal. Mientras mostraba motores antiguos y poco comunes, Cárdenas se recostó sobre uno de los vehículos. Las cosas empeoraron cuando abrió la puerta de otro y golpeó accidentalmente al auto de al lado. Finalmente, para terminar el segmento, saltó sobre el capó de un vehículo moderno, lo que provocó que alguien fuera de cámara intentara bajarlo. Oh my gosh! That didn't sound good. I would get off that now. Al parecer, la cadena local K-Max TV, afiliada a la CBS, estuvo de acuerdo ya que despidió a Cárdenas. Número 29. Scarlett Facar. Por lo general, los reporteros no deben anunciar sus afiliaciones políticas, ya que su trabajo podría considerarse sesgado. Bueno, en el 2016, Scarlett Facar ignoró esto por completo. I posted something personal to my private Facebook page regarding the election, saying that I was happy that Donald Trump had won. Mientras trabajaba como reportera para KRIB TV, una cadena afiliada a Fox a la que se había incorporado un año antes, publicó una declaración en Facebook al día siguiente de la primera victoria presidencial de Donald Trump. Facar estaba eufórica, hablando de rezar por la victoria de Trump, y luego criticó al expresidente Barack Obama y a su administración. También dejó entrever algunos prejuicios raciales sobre la delincuencia. Facar se disculpó por sus palabras tras las reacciones negativas y fue despedida. I just feel that they have misconstrued this whole situation, Right. and wrongfully terminated. Número 28. TJ Holmes y Amy Robach. La química entre los copresentadores de un programa de noticias es genial. Sin embargo, cuando se pasa de la raya, puede volverse un problema. You all were talking about that was your pre-TJ days. So I got roped into this, and this was actually cool, yes. En el 2020, Holmes y Robach se convirtieron en copresentadores del programa GMA3, What You Need to Know, de la ABC. Solo 2 años después, todo se vino abajo. Se descubrió que tenían una relación, a pesar de que los dos eran casados. Los presentadores fueron retirados inmediatamente de la programación mientras la ABC investigaba el caso. Un par de meses después, ambos fueron despedidos. Siguieron juntos, incluso se divorciaron de sus ex cónyuges y crearon un podcast juntos. You know what we're getting to do now is to talk and deliver news the way we wish we would have when we were on TV. Curiosamente, en el 2024 se publicó que sus exes también habían empezado a salir entre ellos. Número 27. John Warwick. En el 2016, US Weekly publicó una entrevista con Chrissy Teigen. I'm already having so much fun. I kind of bounced right back into the stream of work and yeah, cooking again. It's been really fun. Este artículo, aparentemente inocuo, provocó un efecto de bola de nieve que destrozó la carrera periodística de Warwick, quien realizó la entrevista. Cuando se publicó el artículo titulado Chrissy Teigen, vamos a contratar a una enfermera nocturna para el bebé, Teigen lo criticó en X, antes conocido como Twitter. Cuestionó el titular, pues consideró que se había redactado así para hacerla ver mal. You just kind of throw things out there and you don't know that you don't really think about the impact. Warwick le respondió a Teigen en la plataforma para defenderse y señalar que él no había escrito el titular. Sin embargo, su gran error fue cuando intentó demostrar publicando capturas de pantalla de las citas que le había enviado el editor. Debido a esta infracción, fue despedido. Número 26. Desiree Fontaine. Normalmente los periodistas informan sobre noticias, al fin y al cabo ese es su trabajo. Sin embargo, Fontaine decidió ser noticia por los motivos equivocados. En el 2010, la presentadora y reportera de tráfico del programa matutino Connecticut Style en la cadena WTN-HTV, afiliada a la ABC, se encontraba en un Sears en Milford, Connecticut. Fue acusada de robar artículos por un valor de $105, por lo que fue detenida. Tras declararse inocente, los cargos en su
su contra fueron desestimados, a menos que cometiera otro delito en un plazo de 13 meses, debido a que había completado 25 horas de servicio comunitarios. Al mismo tiempo, Fontaine renunció a WTNH y anunció su plan de hacer trabajo voluntario en el extranjero. Número 25. Colleen Campbell. En lugar de pasar una agradable noche viendo cómicos en el Helium Comedy Club de Filadelfia, Pensilvania, Campbell pasó un rato mucho más desagradable. I stood there and laughed and the rest of the audience like I should. Okay? I did not disrupt anybody. Mientras trabajaba como reportera para PHL-17, le pidieron que abandonara el club porque bebió en exceso. Mientras estaba hablando con la policía, el cómico Will Sylvins grabó la interacción, que fue empeorando progresivamente para Campbell. Ella lanzó una serie de insultos contra la gente que sorprendentemente se lo tomó con calma. Luego, aparentemente, le escupió a un empleado del club, lo que provocó su detención. Cuando el video se hizo viral y ella se disculpó públicamente, afirmó haber recibido miles de amenazas. Poco después fue despedida de PHL-17. Desde entonces, Campbell ha trabajado como meteoróloga para canales de noticias. We have a lot of rain that's working through the region for my friends down around Fort Myers, Naples. You guys have it first. Número 24. Jason Blair. En el 2003, el editor del New York Times, James Roberts, recibió una llamada telefónica que provocó el colapso de la carrera de Blair. And for me, it wasn't the decision to do something horrible, it was the decision just to survive today, which then unraveled and unraveled and snowballed. Un editor senior del San Antonio Express News le dijo que el artículo de Blair para el Times era muy similar al de Macarena Hernández, publicado más de una semana antes. Una investigación descubrió que una gran cantidad de artículos de Blair habían sido plagiados de otras fuentes o contenían mentiras. El Times publicó un informe mordaz sobre la investigación y Blair renunció. I resigned and I left the building for the last time and I don't even know where I went afterwards. Publicó un libro de memorias en el que detallaba lo sucedido. Tras la conclusión de la investigación, se supo que padecía trastorno bipolar y consumía sustancias que lo orillaban a inventar historias. Número 23. Ron Atkinson. Tras una exitosa carrera como futbolista y entrenador, Atkinson dio un salto a la televisión como comentarista de ITV. Sin embargo, en el 2004, toda la buena voluntad que había acumulado en el deporte durante años se evaporó. Andy Townsend came to see me and said, I'll tell you what, Ron, I think there's a problem. Something happened. I said, I'm not quite sure. Nobody's quite sure what it is, but there's a bit of a problem. Mientras cubría el partido de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Mónaco, creyó que su micrófono estaba apagado cuando dijo un insulto racista contra Marcel Desailly, jugador del Chelsea. Las terribles palabras de Atkinson se transmiten en varios países de Oriente Medio. Debido a la indignación, renunció a ITV y desde entonces ha tenido dificultades para encontrar trabajo como comentarista en los principales medios de comunicación. La reputación de Atkinson se ha deteriorado aún más desde entonces con excusas poco convincentes, como afirmar que solo repetía lo que habían dicho otros y que estaba harto de pedir perdón. What I do want to do is get rid of this thing once and for all. This racist thing. Número 22. Hugh Edwards. Durante décadas, Edwards fue el rostro de facto de BBC News, ya que presentaba sus programas estelares y se ganó el respeto de todos. It's impossible to exaggerate the importance of Hugh Edwards to the BBC. He was, for many people, the BBC. He wasn't just the main newsreader of the main bulletin. He was selected to front the major state occasion. Incluso fue el encargado de anunciar el fallecimiento de la reina Isabel II en el 2022. Sin embargo, todo cambia el año siguiente. El periódico The Sun publicó un artículo sobre un presentador de la BBC anónimo que le pagaba a una adolescente por fotografías. En cuestión de días, Edwards fue desenmascarado por su esposa como el presentador mientras recibía tratamiento por salud mental. Ya fuera de la pantalla, por motivos médicos y una investigación de la BBC, renunció a su trabajo. Sin embargo, poco después fue acusado de intercambiar y descargar imágenes indecentes de menores. En el 2024 se declaró culpable y recibió una condena de 6 meses de prisión. This sentencing sends a clear message that the CPS we will bring offenders to justice. Número 21. Marina Ovsyannikova. En el 2022, tras trabajar en Channel One Russia desde el 2003, Ovsyannikova dijo basta. Durante un programa en directo sobre la invasión rusa de Ucrania, se colocó detrás de la presentadora con un cartel en el que exigía el fin de la guerra y denunciaba que le estaban mintiendo a los espectadores.
That is Russian television producer Marie Novsyannikova defying Vladimir Putin during the evening news on state television with a powerful and courageous plea for peace. Luego se subió a internet un video pregrabado de Ovsyannikova en el que detallaba aún más su postura. Tras ser detenida y recibir una multa leve, renunció del canal y siguió protestando contra el gobierno, lo que le valió arresto domiciliario. I wanted to demonstrate to the world that not all Russian people believe the same. And I believe that many people, more than half of the people in Russia, are against the war. Sin embargo, Ovsyannikova y su hija escaparon a Francia con la ayuda de la organización sin ánimo de lucro Reporters Without Borders. En Rusia fue condenada en ausencia a 8 años y medio de cárcel. Número 20. AJ Clemente. La mayoría de la gente, sobre todo en televisión, quiere que su primer día de trabajo sea memorable. Sin embargo, AJ Clemente se hizo famoso por las razones equivocadas. En el 2013, era el nuevo copresentador de fin de semana del noticiero afiliado a la NBC KFYR-TV. En Bismarck, Dakota del Norte. Good evening, I'm Van Tu. You may have seen our newest AJ on NBC North Dakota News. Sin embargo, a los pocos segundos de empezar dijo varias groserías en directo y la copresentadora Van Tu tuvo que fingir que no había sido el peor debut informativo de la historia. Thanks, Van. I'm very excited. I graduated from West Virginia University and I'm used to, from being from the East Coast. Aunque se disculpó, fue despedido. En lugar de sumergirse en el escándalo, volvió rápidamente a su anterior trabajo como bartender en Delaware, mientras le llovían las ofertas para participar en un reality show. Were you aware that you were on the air? I had no clue. I had no... You're so wrong for that. Número 19. Trent Evans. En una época, Trent Evans disfrutaba de la vida como un galardonado reportero de televisión para el Canal 7 de Australia, en Queensland. Sin embargo, en el 2016, a medida que aumentaban las presiones de trabajo, su salud mental se iba deteriorando, lo que lo hizo abandonar su puesto. Pasó varios años con problemas económicos y necesitó ayuda de los servicios de salud mental. En el 2021, él y Rex Willox pasaron el día bebiendo varias botellas de champán en Melbourne. Evans condujo el auto de Willox con el propietario como copiloto y tras ir casi al doble del límite de velocidad, chocó contra un poste eléctrico. Aunque él sobrevivió, Willox lamentablemente no. En el 2022, después de declararse culpable, fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión. Número 18. James Gordon Meek. Además de trabajar como el asesor del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Gordon Meek también fue productor de investigación para programas informativos de la ABC como 2020 y Nightline, especializado en seguridad nacional. Sin embargo, todo el respeto que había conseguido durante años se evaporó en el 2022, pues fue detenido por el FBI por posesión de medios indecentes con menores y haberlos intercambiado con otras personas. Meek desapareció rápidamente de la vida pública tras renunciar a la ABC, lo que provocó muchas especulaciones en los medios de comunicación. En el 2023, se declaró culpable y fue condenado a 6 años de cárcel. Número 17. Thom Brennaman. Cuando se trata de disculparse, la sinceridad importa mucho, o de lo contrario, podrías convertirte en un meme. I don't know if it's going to be for the Reds. I don't know if it's going to be for my bosses at Fox. I'm going to apologize for the people who signed my paycheck. Desde 1994, Thom Brennaman había trabajado para Fox Sports, normalmente cubriendo fútbol americano y béisbol. En el 2020, estaba comentando los partidos de los Cincinnati Reds y los Kansas City Royals, cuando utilizó un insulto homofóbico al hablar de San Francisco, y se pudo escuchar en vivo. I made a comment earlier tonight that I guess went out over the air that I am deeply ashamed of. Justo antes de ser retirado del partido, intentó disculparse y utilizar su fe como excusa. I'm so very, very sorry. I pride myself and think of myself as a man of faith. Sin embargo, se distrajo de repente con un home run de Nick Castellanos antes de volver a su disculpa. Fue una locura. There's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. And so that'll make it a 4-0 ball game. Fox lo despidió poco después. Desde el incidente ha trabajado con la Liga Roberto Clemente de Puerto Rico y con Chatterbox Sports.
When you were a younger guy, it was just a word. I've come to learn the real root of that word. Número 16. Sabrina Erdely. En el 2014, el mundo académico se vio sacudido por el artículo de Sabrina Erdely para Rolling Stone sobre el relato de la estudiante Jackie Cockley, que describía un horrible incidente en la Universidad de Virginia. Jackie did go to the school to report her allegations, and the school did absolutely nothing. Cockley contó cómo fue agredida por un grupo en el 2012 como parte de un ritual de iniciación de una fraternidad. El artículo también exploraba la falta de apoyo de la universidad. Sin embargo, cuando los medios de comunicación examinaron la historia a detalle, algo no cuadraba y su parcialidad fue cuestionada. Una investigación policial tampoco encontró pruebas que respaldaran las afirmaciones del artículo. En el 2015, Rolling Stone se retractó de la historia. Was terrible journalism, and it really was done with reckless disregard for the truth. A pesar de esto, la revista y Erdely se enfrentaron a varias demandas por difamación. En el 2017, Rolling Stone llegó a un acuerdo con la Universidad de Virginia por más de $1 millón. Número 15. Dan Rather. Desde 1962, Dan Rather trabajó para la CBS en varios puestos e incluso presentó CBS Evening News. Al parecer, iba a jubilarse en la empresa. Sin embargo, todo cambió en el 2004, cuando presentó un 60 Minutes 2, en el que exploraba los llamados documentos Killian. Al parecer, estos se redactaron en 1973 y contenían críticas a la etapa de presidente de George W. Bush en la Guardia Nacional Aérea de Texas. Mr. Bush was suspended from flying on August 1st, 1972. That date matches the one on a memo given to CBS News. Sin embargo, tras su publicación se cuestionó la autenticidad de los escritos, ya que parecían estar escritos con tipografía moderna. Those who found the story uncomfortable for their partisan political purposes attacked us at what they knew to be the weakest point, which was the document. Aunque en un principio defendieron los documentos, Rather y la CBS admitieron que se habían equivocado. En el 2005 abandonó su papel de presentador y fue despedido al año siguiente. Intentó demandar a la CBS, pero el caso fue desestimado. The darkest period of my professional career. I'd much rather a movie be made about my coverage of civil rights or Watergate or Vietnam War, but life's not like that. Número 14. Don Lemon. En el 2006, Don Lemon se unió a la CNN. En el 2014 se estaba convirtiendo en uno de los rostros más conocidos de los noticieros, ya que aparecía en toda la programación de la cadena como presentador. Pero entonces las cosas dieron un giro. En el 2023 fue muy criticado por los comentarios misóginos que hizo sobre que Nikki Haley no estaba en su mejor momento, ya que no tenía ni 20, ni 30, ni 40 años. Politicians are something and not in their prime. Nikki Haley isn't in her prime. Vaya. Poco después, Variety informó sobre las acusaciones de que Lemon tenía un historial de comentarios misóginos y abusivos contra sus compañeras de trabajo. A medida que crecía el escándalo, la CNN lo despidió. En el 2024, el expresentador recibió unos $24.5 millones de sus antiguos empleadores, como parte de un acuerdo de separación. Número 13. Ken Rosato. All right, Heather, thank you. 541, still ahead on Eyewitness News this morning. New guidelines issued for New York educators. Después de incorporarse a la WABC-TV de Nueva York en el 2003 como reportero, Ken Rosato, ganador del premio Emmy, acabó convirtiéndose en el presentador del canal para Eyewitness News This Morning. Pero tras décadas en el negocio, en el 2023 se encontró en problemas. Al parecer, se le oyó insultar a la copresentadora Sherilyn Alicat con el micrófono abierto. Aunque el programa no estaba en vivo y el audio no se emitió, sí lo oyó el personal de producción en el estudio. Se dijo que era algo ofensivo. No matter the racism and the prejudice that I experienced, because I experienced it. Sin embargo, los representantes de Rosato negaron que fuera así. En cualquier caso, la WABC-TV actuó con rapidez y lo despidió. Heather? Yes. What do you have for us? We're not looking too good. Número 12. Charlie Rose. Charlie Rose destacó por su trabajo tanto en la CBS como en la PBS, en donde presentó un programa de entrevistas con su nombre. Era uno de los entrevistadores más famosos de la televisión estadounidense, pero en el 2017 todo se vino abajo. And when she reported a good deal of this, the executive producer's reaction was to treat her like she was, quote, a dramatic little girl.
el Washington Post publicó un artículo con acusaciones de conducta sexual inapropiada de Rose contra varias mujeres que eran empleadas suyas o esperaban serlo. Most of these women that we talked to were working for him at a very early stage in their careers. So for them, I think that there would be a tremendous risk, to speaking out. Tras una breve suspensión, Rose fue despedido de la CBS y la PBS y pidió disculpas por su comportamiento. En el 2018, 35 mujeres lo habían acusado de acoso, lo que dio lugar a varias demandas. Rose intentó desestimarlas alegando que estaban explotando el movimiento Me Too. En el 2022, empezó a publicar entrevistas en su propio sitio web. Número 11. Tucker Carlson. En el 2009, Tucker Carlson encontró su hogar en Fox News después de haber trabajado en otras cadenas. Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. En el 2016 consiguió su propio programa, Tucker Carlson Tonight, que se convirtió en una de las series más vistas del canal. Pero en el 2023 esta relación terminó abruptamente cuando fue despedido por Fox. Aunque no dieron ninguna razón inmediatamente, pronto surgieron informes sobre su actitud tras bastidores. The truth is, a lot of rank and file Fox staffers never liked Tucker Carlson. They viewed him as this other guy off doing his own thing, separate from the rest of the network. Se dice que envió varios mensajes conflictivos sobre altos cargos de Fox y que utilizó lenguaje racista. Con ese y otros incidentes, los abogados de la cadena expresaron su preocupación por la responsabilidad. It was neither an insurrection nor deadly. Después, Carlson creó Red Tucker Carlson y publicó polémicas entrevistas a E! y en X, antes Twitter. Número 10. Brian Williams. I want to apologize. I said I was traveling in an aircraft that was hit by RPG fire. I was instead in a following aircraft. Brian Williams era un jefe de redacción de alto perfil y presentador de la NBC Nightly News, pero en el 2015 su reputación sufrió un duro golpe debido a las acusaciones sobre su cobertura de la invasión de Irak en 2003. Al principio, afirmó que había estado en un helicóptero en Irak que tuvo que aterrizar después de que otro estuviera a punto de ser alcanzado por un RPG. When the helicopter we were traveling in was forced down after being hit by an RPG. Our traveling NBC News team was rescued, surrounded, and kept alive by an armored mechanized platoon from the U.S. Army 3rd Infantry. Con el paso de los años, su historia cambió y su helicóptero tuvo que aterrizar tras ser alcanzado. Los soldados que estuvieron en aquel momento desmintieron las nuevas versiones de la historia de Williams. Aunque el presentador acabó disculpándose por la exageración, el daño ya estaba hecho. Fue suspendido y finalmente reducido a un puesto inferior. After 28 years of Peacock logos on much of what I own, it is my choice now to jump without a net into the great unknown. Número 9. Ivory Hacker. Before we get to that story, I want to let you, the viewers, know that Fox Corp has been muzzling me to keep certain information from you, the viewers. No es frecuente que un periodista ponga en peligro su carrera en directo por televisión. Pero en el 2021, esto fue lo que hizo Ivory Hacker en la cadena local de noticias Fox 26 Houston. Se fue contra Fox por haberla callado a ella y a otros periodistas sobre temas que quería cubrir. From what I'm gathering, I am not the only reporter being subjected to this. I am going to be releasing some recordings about what goes on behind the scenes at Fox. Afirmó que publicaría grabaciones secretas realizadas con el grupo activista de derechas Proyecto Veritas, que trataban sobre la promoción de la hidroxicloroquina como tratamiento del COVID-19. Tras ser suspendida inicialmente por su arrebato al aire, como era de esperarse, fue despedida. I found a nonprofit journalism group called Project Veritas. It's going to put that out tomorrow, so tune into them. Número 8. Aaron Calvin. Abandoned by the Register. That's what former Des Moines Register reporter Aaron Calvin told BuzzFeed that he feels like after being fired from the paper earlier this week. Todo empezó con un hombre llamado Carson King, al fondo de la cobertura del College Game Day de la ESPN, quien sostenía un cartel en el que decía que necesitaba dinero para cerveza. Tras una respuesta masiva, empezó a recaudar dinero para el Hospital Infantil Familiar STED de la Universidad de Iowa y terminó su campaña con millones de donativos. Durante su periodo de fama, el reportero Aaron Calvin lo investigó para Des Moines Register, en el que mencionaba la problemática cuenta en redes sociales del recaudador de fondos cuando era adolescente.
But then it started to fall apart. A reporter at the Des Moines Register found insensitive tweets King wrote 8 years ago when he was 16, reportedly based off a Comedy Central show, Tosh.0. Remember that show? Tras hacer el post y que King pidiera disculpas, Calvin fue acosado, amenazado de muerte y sus publicaciones potencialmente problemáticas en X fueron investigadas. Finalmente, el Des Moines Register lo despidió. The latest twist, that reporter had his own old insensitive tweets and now has been fired. Yes. Número 7. Lydia Cumming. It's a photo that seems to show ordinary people lending a hand to a flood victim. Or does it? No suele ser bueno que un reportero se convierta en un meme viral, pero eso es lo que le ocurrió a la reportera Lydia Cumming en el 2016, mientras cubría una inundación en Puebla, México para TV Azteca. Un fotógrafo en el lugar de los hechos retrató cómo 2 lugareños la levantaron, al parecer para evitar que se mojara los zapatos. Lydia Cumming is a 24-year-old reporter who hitched a ride with this couple while reporting on devastating floods in Mexico. Después de que se difundiera la imagen, fue photoshopeada en todo tipo de situaciones. Sin embargo, a TV Azteca no le impresionó la fama que alcanzó en redes sociales. La despidieron por utilizar irrespetuosamente a los locales en un momento difícil. Why doesn't she take off her shoes instead? Another post, you would think that wearing maybe rain boots in a flooded area would be common sense. En una entrevista posterior, Cumming afirmó que los residentes querían mostrarle a su anciana vecina discapacitada y se ofrecieron a llevarla en brazos, a lo que ella accedió. Número 6. Rick Sanchez. I don't mind Sanchez at all until today, where he really stepped in it. Tras unirse a la CNN en el 2004 como reportero, Rick Sanchez ascendió rápidamente como presentador de noticias e incluso consiguió su propio programa, Rick's List. Pero en el 2010 todo desapareció cuando apareció en el programa de radio Sirius XM, Stand Up with Pete Dominick. Pete has actually worked for Jon Stewart in the past. So he's defending Stewart obviously throughout. Enfadado por los informes sobre el cambio de horario de su programa y con Jon Stewart por sus comentarios cómicos sobre él, Sánchez dijo que era un racista. Afirmó entonces que CNN y otras cadenas lo discriminaban e hizo comentarios sobre el origen étnico de Stewart y el negocio de las noticias. Como era de esperarse, fue despedido de la CNN y más tarde se incorporó a Fox. You were the host of that show on a competing network, by the way, and you kind of introduced me into this whole thing. So, and look what happened from there. Número 5. Bill O'Reilly. Tras hacerse de un nombre en varios canales, Bill O'Reilly se unió a la flamante Fox News en 1996 y le dieron su propio programa, The O'Reilly Factor. You are about to enter the no spin zone. Generalmente era controversial, pero esto no le impidió convertirse en uno de los mayores comentaristas políticos del país. It's a good place to work, all right? We do good work. We do honest work there. Pero entonces, en el 2017, el New York Times publicó un artículo en el que se detallaban las demandas por conducta sexual inapropiada interpuestas contra él. You said at the time you did absolutely nothing wrong. Correct. Do you stand by that? I do. Afirmaba que la Fox lo había ayudado a llegar a un acuerdo en los casos de 5 mujeres por $13 millones. Rápidamente los anunciantes empezaron a hacer un lado The O'Reilly Factor. And he caught up with me and said, no, come back to my suite. And I said, I'm sorry, I can't do that. And then he became hostile. All his charmingness went away. Tras descubrirse otra demanda que se resolvió por $32 millones, Fox y sus agencias de talentos lo despidieron. Desde entonces ha presentado el programa y podcast No Spin News y ha realizado una gira de conferencias con Donald Trump. Número 4. Marly Rivera. I'm sorry, I didn't know you speak English now. You started speaking English. I'm sorry. Como reportera de ESPN y del canal en español ESPN Deportes, Marly Rivera fue uno de los nombres más importantes del periodismo deportivo. Después de todo, fue incluida en el artículo de Sports Illustrated de los 30 hispanos más influyentes del deporte en el 2017. Pero en el 2023 su reputación sufrió un duro golpe. Antes de un partido de los Yankees de Nueva York, la periodista independiente Yvonne Gaete intentó entrevistar a Aaron Judge, pero Rivera discutió con ella porque ya había programado una entrevista con la estrella de la MLB. El enfrentamiento en el que Rivera insultó a Gaete quedó grabado. Para empeorar las cosas, Gaete estaba casada con el vicepresidente de comunicaciones de la MLB,
John Blundell. Aunque Rivera se disculpó, al parecer Gaete la rechazó y fue despedida poco después de la ESPN. Rivera would admit she and her fellow reporter have had disagreements in the past. Número 3. Chris Cuomo. You know, the biggest media story this weekend. It's the firing of Chris Cuomo from this network, CNN. El destacado presentador y periodista Chris Cuomo se unió a la CNN en el 2013 y con el tiempo consiguió su propio programa, Cuomo Primetime. Como su hermano Andrew Cuomo es gobernador de Nueva York, tenía muy buenas conexiones, hasta que salieron a la luz las múltiples acusaciones de mala conducta contra el gobernador. And a former female colleague has now come forward accusing Chris Cuomo of sexual misconduct. He denies any wrongdoing. Aunque declaró públicamente que no podía hablar del tema debido a su estrecha relación, al parecer, tras bastidores, el presentador y abogado asesoró a su hermano sobre cómo afrontar el escándalo y utilizó sus fuentes para recabar información sobre las acusadoras. Tras ser suspendido brevemente de la CNN durante una investigación, fue despedido en el 2021. A CNN spokesperson saying overnight, when the new allegation came to us this week, quote, we took them seriously and saw no reason to delay taking immediate action. Número 2. Megyn Kelly. It seemed okay. Well, I was wrong, and I am sorry. Cuando se fue de Fox, Megyn Kelly se convirtió en una de las presentadoras mejor pagadas al incorporarse a la NBC en el 2017, y una de sus principales tareas era presentar su propio programa de entrevistas, Megyn Kelly Today. Sin embargo, en el 2018, un segmento en particular provocó un escándalo masivo. Mientras un panel discutía el tema del blackface, Kelly declaró que cuando era niña estaba bien siempre y cuando la gente estuviera interpretando a un personaje. Luego defendió las acciones de Luanda Lesseps, que fue criticada por disfrazarse de Diana Ross. People said that was racist. And I don't know, I thought like, who doesn't love Diana Ross? She wants to look like Diana Ross for one day. I don't know how like that got racist on Halloween. Días después, el programa de Kelly fue cancelado. A principios del 2019, la NBC la despidió, pero también le dio los $30 millones restantes de su contrato. Parties have resolved their differences, and Megyn Kelly is no longer an employee of NBC. ¡Ey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Matt Lauer. Lauer was scheduled to host the Rockefeller Center tree lighting. As you guys know, he was not there last night. Tras incorporarse a la NBC en 1992, Matt Lauer se convertiría en uno de los rostros más reconocibles y comerciales de la cadena. Además de ser presentador del programa Today, también presentó el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's y las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos. Luego, en el 2017, la NBC recibió un informe detallado de una compañera de trabajo que lo acusaba de acoso, mismo que había iniciado durante la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2014 en Rusia. NBC News can report 2 additional women came forward to the network after the news initially broke. Después de una investigación, la cadena despidió a Lauer de sus funciones como presentador y reportero, y al poco tiempo salieron a la luz nuevas acusaciones contra él sobre su etapa en la NBC. And we were told some very shocking and disturbing stories, which are a stark contrast to the Matt Lauer that everybody has known for over 20 years. ¿Cuál es tu presentador favorito de todos los tiempos? ¿Jorge Ramos? ¿Jacobo Zabludovsky? I'll be away on assignment, and Dan Rather will be sitting in here for the next few years. Good night. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.